Bueno, muy buenas tardes. Sean todas y todas bienvenidos a esta emisión especial del Faro. Esta tarde, hoy viernes 29 de mayo, nos sentimos muy contentos de contar con la presencia de un compañero a quien le tenemos un gran respeto, un gran cariño. El compañero Mario de Bandas, quien es, como ustedes bien saben, es economista, es en la actualidad representante de los trabajadores y las trabajadoras ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Él también es investigador, ha sido diputado de la República, y hoy que estamos completamente en vivo, de hecho, ustedes en este rato pueden dejar todas las preguntas, comentarios, saludos, evidentemente. Contamos con la presencia suya en este momento de pandemia a nivel global, a nivel nacional, a sabiendas del rol tan importante que le corresponde a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y don Mario, precisamente en estas últimas semanas, ha sido uno de los baluartes, si se quiere, de la denuncia en relación a la importancia que tiene defender la institución, pero sobre todo salvaguardar la estabilidad financiera de la Caja, para que de esa forma todas y todos los costarricenses podamos hacer uso de sus servicios y poder tener buena salud, que es lo que todas y todos queremos. Don Mario, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Buenas tardes, más bien muchas gracias por invitarme, un placer estar con usted, con las personas que nos puedan estar sintonizando. Bueno, entremos en materia. Yo tenía preparada una entrevista como más general, pero creo que la coyuntura obliga también a hablar sobre la reciente renuncia del ministro de Hacienda, que como ha sido de conocimiento público, usted ha tenido algunas dudas, algunas contradicciones en relación con este tema. ¿Cuáles son sus primeras impresiones en relación a la renuncia de Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda? Bueno, a mí me parece que hay algunas contradicciones, se presentaron algunas contradicciones del señor ministro con el presidente de la República. Yo tuve la oportunidad de estar en 2 reuniones con ambos y era evidente que el presidente y el ministro tenían visiones distintas. Creo que el señor exministro, quizá con poco conocimiento de la vida política nacional y con mucho de una visión, desde mi punto de vista, un tanto burocrática de organismos internacionales, donde una cosa es ser asesor y otra cosa es tomar decisiones, y entonces cometió él varios errores y me parece que eso conduce a que se le pidiera la renuncia, aunque como siempre se hace, estila en estos casos, luego se dice que se le acepta la renuncia. Además, me parece que es un dato político que el presidente de la República está tratando de girar un poco hacia el centro izquierda, digamos, salirse un poco de una posición muy de derecha. El nombramiento del ministro de la presidencia puede dar una indicación en ese sentido, y sus mensajes y el hecho de que él decidiera, el presidente, reunirse con diversos grupos de pensamiento alternativo para escucharles, me parece que
el presidente sí ha comprendido que hay que procurar un encuentro nacional de diversas posiciones para ver si podemos sacar adelante el país. Esto me parece, y creo que el señor exministro de Hacienda estaba en una posición menos política en ese sentido, al igual que que el presidente del Banco Central, que sigue manteniendo una posición que no se, digamos, no es lo mismo que tratar de generar un diálogo con todos los sectores sociales. El presidente del Banco Central está en una posición de procurar medidas solo para determinados sectores de la economía nacional y no en general con todos los sectores. Eso me parece que es un hecho político relevante. Ahora, en política, como usted sabe mejor que yo, es difícil prever lo que va a suceder, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Ahora se cambió el ministro, esperamos, reitero, que el nuevo ministro sí entienda los problemas de la caja, a lo cual se negaba el anterior ministro, y que podamos encontrar soluciones, al menos en ese tema. Sí, ahí en su momento, ante los señalamientos y las denuncias que usted planteó en el seno de la Junta Directiva, tanto Rodrigo Chávez como Rodrigo Cubero manifestaron que no se podía hacer nada frente al problema que tiene la caja. El presidente de la República en ese momento anunció que para la fecha del 16 de mayo iba a presentar el gobierno de la República una propuesta concreta, digamos, en materia de saldar esa deuda de 195 billones de colones, ¿no? Que es la que arrastra el Estado con la caja. A la fecha de hoy, ¿qué conocemos en relación a esa propuesta que iba a presentar el gobierno, si es que presentó alguna? Bueno, la deuda del Estado, y hay que aclarar esto, no del Estado como empleador, porque el Estado como empleador está al día, salvo un tema que hay con el Ministerio de Educación Pública, que es un tema especial. Pero las deudas del Estado tienen diversos orígenes, fundamentalmente vinculados a leyes especiales y a obligaciones que se le han impuesto a la caja para cumplir determinadas atenciones, y eso el Estado ha ido acumulando una deuda que es de 1.90 mil billones, 1.9 billones de colones. Bueno, efectivamente tuvimos una primera reunión, ahí se decidió integrar algunas comisiones, nos volvimos a reunir con el presidente de la República y la verdad es que no hubo una propuesta concreta para resolver el problema de liquidez inmediata de la caja. Que esto hay que aclararlo bien, porque algunos medios han distorsionado esto. La Junta Directiva de la Caja no le está pidiendo al Poder Ejecutivo que cancele mañana 1.9 billones de colones, porque incluso hasta para la misma caja sería un problema. Imagínese usted el gobierno llegando con 1.9 billones a las cajas, valga la redundancia de la caja. No, lo que se le planteó al presidente es que de esa deuda haga un arreglo de pago y programemos pagos mensuales que le permitan a la caja enfrentar los problemas de liquidez que la pandemia le está generando. Estos problemas de liquidez tienen dos orígenes. Uno, que los gastos de pandemias han disparado gastos de la institución y que los ingresos de la institución se han reducido porque ha crecido el desempleo, porque se ha disminuido la actividad económica. Entonces las contribuciones de trabajadores independientes, de trabajadores asalariados y de empleadores han caído. Entonces caen los ingresos y suben los gastos. Eso genera un problema de liquidez para hacerle frente a los gastos corrientes de la institución. ¿Qué son gastos corrientes? Compra de medicamentos, salarios, mantenimiento de equipos, etc. Entonces,
Eso fue lo que se le propuso, y se le propuso utilizar un mecanismo que en economía se denomina la política monetaria, que era que el Estado nos pagaba a la caja programado esos pagos mensuales en títulos valores, y el Banco Central se comprometía a adquirirlos en un mercado secundario, lo cual significa que el Banco Central efectivamente iba a emitir dinero para hacer compra de esos títulos. Eso lo permite la ley, pero el presidente del Banco Central dijo que no y el ministro de Hacienda dijo que no. En esa segunda reunión con el presidente, el señor ministro trató de proponer una fórmula para regular los pagos que el Estado le podría hacer a la caja, pero esa fórmula tuvo 3 problemas. El primero es que desde el punto de vista matemático estaba mal formulada. Lo segundo es que era para mediano y largo plazo, no para la situación inmediata. Y lo tercero es que las deudas del Estado se originan en leyes. Entonces se le planteaba al señor ministro, ¿qué pasa si la fórmula dice que hay que pagar 80 y la ley dice que hay que pagar 100? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la fórmula o a la ley? Obviamente hay que hacerle caso a la ley porque vivimos en un Estado de Derecho. Entonces ahí había una incongruencia que al final no terminó en nada. Quedamos en reactivar las comisiones y en reunirnos el miércoles de esta semana, pero el señor presidente suspendió la reunión por problemas de agenda, que después nos dimos cuenta cuáles eran esos problemas de agenda. Entonces suspendió la reunión y quedó programada para el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Pero bueno, eso significa que a la fecha de hoy no tenemos una propuesta. Eso significa que no existe una propuesta concreta. Hay que aclarar un tema. Cuando el Poder Ejecutivo, de alguna manera, por interpósitas personas, solicitó a la Junta Directiva que se redujera la base mínima contributiva, que es una base que está estimada por los actuarios, sobre la cual los asegurados, por diversos métodos, tienen que cotizar para garantizar un equilibrio actuarial. Cuando hizo esa solicitud, se comprometió a que la reducción de ingresos por ese cambio en la base mínima contributiva, el Estado iba a retribuirla. Y efectivamente, en un crédito que se aprobó en la Asamblea Legislativa, se destinan 33.000 millones, al menos 33.000 millones para enfrentar esa reducción, que ya en la práctica superó los 33.000 millones y se está ubicando en casi 46.000 millones de colones. Entonces, ahí hay una diferencia. Pero eso no tiene que ver nada con la deuda del Estado. Sobre la deuda del Estado no tenemos ninguna propuesta. Hay una que se hizo, que era que la caja se endeudara, pero la respuesta de Junta Directiva, bueno, fue: si la caja se endeuda, salvo que el Estado diga que va a pagar la deuda, lo cual obligaría a pasar por la Asamblea Legislativa y sería un trámite de lo que llaman un préstamo con garantía soberana. Es decir, el que adquiriría el préstamo es el Estado, le entregan la plata a la caja y el Estado paga. Si fuera así, la Junta Directiva está desde luego de acuerdo, pero la propuesta original era que la caja se endeudara. Primero, para endeudarse no necesitamos acuerdo con el Poder Ejecutivo, y segundo, en caso de endeudarnos, eso no se le podría aplicar a la deuda que tiene el Estado. Bueno, estamos aquí con don Mario de Bandas en esta tarde de viernes. Al ser las 3:15 de la tarde, le agradecemos muchísimo este espacio para conversar sobre una institución que nos importa a todas y a todos. Don Mario, también se están discutiendo en la Asamblea Legislativa una serie de préstamos, ¿no? De parte tanto del Banco Interamericano de Desarrollo y el BID, como de la Agencia Francesa de Desarrollo, que según las cifras que se manejan en la prensa son préstamos por 380 millones de colones.
Diputados de diversas fracciones políticas han planteado la posibilidad de que parte de esos recursos se puedan invertir en saldar esa deuda que tiene el Estado con la Caja, y hay de hecho varias propuestas. Diputados de la Unidad Social Cristiana han planteado que se transfieran de ese total aproximadamente 100 millones de dólares. El diputado José María Villalta del Frente Amplio ha planteado una cifra por el orden de los 219 millones. ¿A qué nivel se encuentran las conversaciones con los diputados en la Asamblea Legislativa para ver si esa puede ser una forma de conseguir que esos recursos se transfieran? Bueno, lo que se hizo fue una reunión con los jefes de fracción, a los cuales se les explicó la situación de liquidez de la Caja. Esto de la liquidez hay que explicarlo bien, porque a veces para alguna gente que no esté muy enterada de los aspectos contables le puede resultar complicado. La Caja recibe sus ingresos, con esos ingresos hace frente a los gastos ordinarios, lo que se llaman los gastos corrientes, y va tomando una parte para reservar, para financiar proyectos, por ejemplo, de infraestructura, porque cuando usted va a firmar un contrato con una empresa para construir un hospital, uno de los requisitos que le pide la Contraloría General de la República es que usted tenga el dinero para respaldar ese contrato. Entonces hay que ir creando esas reservas para poder desarrollar obras de infraestructura que son indispensables para llevar mayores y mejores servicios de atención de la enfermedad a todo el país. Entonces, la Caja en estos momentos tiene unas reservas para darle soporte a una buena cantidad de proyectos muy importantes. Pero si no se le resuelven sus problemas de liquidez, es decir, de los ingresos que mensualmente tienen que recibir para hacer frente a los gastos corrientes, tendría que empezar a coger dinero de esas reservas para poder sufragar esos gastos que no se pueden suspender. Entonces, ¿qué pasa? Habría que coger el bisturí, para ponernos en términos médicos, y ver de todo ese portafolio de proyectos cuáles se eliminan o se reducen o no se ejecutan. Esto tendría una consecuencia muy dolorosa porque no son proyectos caprichosos, es decir, son proyectos que están elaborados para satisfacer necesidades de la población en materia de atención de la enfermedad. Pero además tendría la torpeza de que no colaboraríamos en la reactivación económica, porque para tener una idea, los proyectos que desarrolla la Caja son 3 veces más en valor que todos los del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces, si la Caja construye el Hospital de Cartago, el Hospital de Turrialba, acelera, que fue una propuesta que le hicimos al presidente de la República, estaríamos dispuestos a acelerar el ritmo de ejecución de esos proyectos. Para ponerle un ejemplo, Héctor, los proyectos trabajan 8 horas al día, las empresas constructoras. Nosotros le estamos pidiendo a las empresas constructoras que nos hagan una estimación de cuánto podría ser trabajar 24 horas al día en lugar de 8. Que trabajen de noche también en el desarrollo de procesos constructivos, en lo que se pueda de noche. No todo el proyecto se puede meter en eso, pero si eso se hace, entonces se acelera la construcción. Y además, vean lo interesante, ese dinero que la Caja invertiría, y son empresas privadas las que van a construir esos proyectos y van a generar empleo directo y van a generar empleos indirectos. Entonces, a nosotros nos parece torpe que se suspendan esos proyectos que contribuían a la reactivación económica del país. Con los diputados tuvimos una reunión, se les explicó, se les envió una nota detallándole la situación financiera de la Caja. La Asamblea Legislativa ha creado una comisión especial para analizar tema Caja y nosotros en la Junta Directiva ya estamos preparándonos para el momento en que se nos llame o llamen a nuestros técnicos administrativos, etcétera, pues estar preparados para ir y llevarles la información que ellos requieran. Si en esos proyectos de préstamos del Estado se incluyen sumas
para satisfacer deudas del Estado con la caja sería extraordinario. Eso sería una cosa muy importante. Porque además también sí, además hay que agregarle esto. Muchas de las compras que hace la caja son importaciones y hay que pagarlas en dólares. Entonces, si entran préstamos en dólares, pues mejor, porque así no afectaríamos y no crearíamos sobre el tipo sobre de la cambio. moneda. Claro. Pero pues, discúlpeme mi ignorancia, esos proyectos que tiene la caja en su agenda de proyectos, digamos, son proyectos cuya ejecución depende o no depende del Poder Ejecutivo, de una decisión presidencial, digamos, o la caja, digamos, en el ámbito de su autonomía puede tomar esas decisiones y... No, la caja decidió ya, por ejemplo, en el portafolio está de todo el desarrollo del Hospital de Punta Arenas, una torre en el Hospital México, una torre en el Hospital San Juan de Dios, una torre oncológica en el Hospital Calderón Guardia, una torre en el Hospital de Niños, el Hospital de Cartago, el Hospital de Turrialba, el Hospital de Golfito, más de 30 áreas de salud que incluyen EVAIS, sucursales y áreas, digamos, áreas de salud propiamente, para poder desarrollar los servicios en muchas partes del país. Porque hay una cosa de la que tenemos que tomar cuenta. El país hay que dar una lucha por la equidad. Y uno de los problemas es la inequidad regional. Vea, es muy doloroso que una persona tenga de Guanacaste o de Limón, de las fronteras a los hospitales centrales para recibir tratamientos de quimioterapia o de hemodinamia, cuando podríamos estarlos dando en Limón, en Liberia. En sus comunidades, claro. Claro, y lo mismo en alguna medida partos, tratar de desarrollar más los partos, ¿verdad? En lo más cercano, ojalá, a la comunidad, porque eso es lo ideal, ¿verdad? Para la madre, para el hijo y para la familia, pero eso significa construir infraestructuras, tener profesionales, pagar esos servicios, y creo que esa es una lucha que Costa Rica tiene que dar para lograr esa mayor equidad regional, además obviamente de la equidad social que siempre aporta la caja del Seguro Social. También ahí, don Mario, para tampoco quitarle mucho tiempo, hay un tema que a mí me preocupa mucho, me imagino que a mucha gente también, y es que en este contexto de retracción económica a raíz de la pandemia, muchas y muchos costarricenses van a perder su trabajo. Ese proceso no solamente sucede en Costa Rica, es un proceso a nivel mundial, y eso evidentemente en el mediano plazo va a afectar considerablemente los ingresos de la caja en virtud de los aportes obrero-patronales. ¿Ustedes tienen una estimación de cuánto dinero podría perder la institución a raíz de este fenómeno que sí o sí se viene para los próximos meses? Sí, cómo no. Bueno, precisamente ayer estuvimos analizando estudios actuariales, porque aquí también hay una discusión. Una cosa son las estimaciones financieras, porque los financistas parten de sus estados de contabilidad para hacer sus proyecciones. Y otros son los estados actuariales, porque los estados actuariales, además de tomar la información contable de ingresos y egresos de la institución, toma en cuenta variables económicas, sociales, y hasta podría tomar variables políticas para diseñar escenarios donde podríamos estar viendo a la Caja del Seguro Social. En estos momentos estamos acumulando ya una necesidad, digamos, de aproximadamente 280,000 millones por mes, ¿verdad? O sea que en 10 meses estaremos hablando de 2,800 millones, ¿verdad? Sí, billones, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que obviamente esto es partiendo de determinados escenarios. Si la situación económica a partir de julio, agosto, empieza a mejorar y la caja está dispuesta, incluso es un tema porque cuando se bajaron las bases mínimas contributivas, se estableció por 3 meses eso. O sea, eso era marzo, abril y mayo. Ya a partir de junio habría que cobrar
la base mínima normal. Bueno, estamos tratando de conversar con el presidente ejecutivo, con el presidente de la República, perdón. Si podemos llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, la Junta Directiva estaría dispuesta a establecer una gradualidad en el aumento de esas bases mínimas contributivas para que no sea de la noche a la mañana que le digan, mire, ya se acabaron los 3 meses, ahora usted tiene que pagar tanto. Eso, obviamente, como usted comprende, son decisiones que la Junta Directiva puede tomar, la de incrementar de una vez. No puede la Junta Directiva, sin un acuerdo con el Poder Ejecutivo, incluso mediando aspectos legales, simplemente bajar las bases mínimas contributivas. Claro. Ya. Entonces, estas son negociaciones políticas donde es muy importante que los señores diputados también tomen parte y que tomen parte los actores sociales. Por eso yo le decía al principio que el problema de la situación económica y de la caja es un problema nacional, donde tenemos que hacer que muchas voluntades converjan para encontrar las soluciones. Además que yo me imagino que en esa junta directiva de la caja no debe ser monolítica, porque ahí, así como está usted, también están los representantes del sector empresarial y me imagino que eso es un tironeo. Pues yo le voy a decir una cosa, Héctor, perdone que lo interrumpa. Viera que en este tema hay unanimidad. Miren. Unanimidad en el sentido de que, bueno, y es que además hay responsabilidades legales que no nos podemos saltar con garrocha, ¿verdad? Y al final de cuentas nos saltamos con garrocha una disposición jurídica y después nos llevan a los tribunales y bueno, habría que asumir las responsabilidades del caso. Pero en general hay unanimidad porque aquí hay 2 elementos. Uno que es la coyuntura, resolver los problemas inmediatos. El otro, que es un problema más complejo, los problemas de la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de la caja del Seguro Social. Y ahí también se requiere un debate, una discusión. Claro. ¿Cómo se va a financiar la caja? Claro, porque aparte hay una situación que ya de por sí existe y que se agrava en este contexto, que es la posibilidad de que la informalidad laboral crezca exponencialmente, y eso yo creo que, o sea, o al menos a mí me parece que podría plantear incluso la posibilidad de discutir otro tipo de mecanismos para financiar la seguridad social que eventualmente, qué sé yo, puedan estar pensados en una clave de gravar el capital o bueno, no sé, pero... Bueno, el problema es ese, que ahí es donde hay que conjuntar voluntades, ¿verdad? Incluso yo mismo he estado planteando, ¿verdad? Porque en estos momentos en salud los empresarios contribuyen con el 9.25% sobre la planilla, los trabajadores con el 4.5% y el Estado con el cuarto del 1%. O sea, la cuarta parte de un 1%. Ahora, entonces yo he planteado, bueno, estaría incluso si el Estado va subiendo su cuota, que vaya bajando la cuota patronal y que los trabajadores incluso vaya aumentando hasta un 6, de manera que llegáramos a un 6, 6, 6. Empresarios un 6, trabajadores un 6 y el Estado un 6. Pero a los empresarios no bajarles del 9.25 al 6, sino que una parte de eso pasara a fortalecer IBM, porque tenemos el otro seguro, que es el de pensiones. Pero como le repito, esto es una inquietud mía. Esto habría que sentarse, discutirlo, plantearlo, porque además del tema de los mercados de trabajo que usted está planteando, tema de la informalidad y otros, tenemos otros temas, que es el tema del envejecimiento de la población, de enfermedades crónicas asociadas a ese envejecimiento, del encarecimiento de la tecnología, de la necesidad de eliminar o reducir estas inequidades regionales que existen en el país. En fin, hay grandes retos para la sociedad costarricense en cuanto a la caja del seguro. Hay grandes retos, pero eso es de mediano y largo plazo. Bueno, don Mario, muchísimas gracias. Ya no le vamos a
a quitar más tiempo. Héctor, perdóneme la insolencia. Yo sí le hago una solicitud a la gente. Ojalá que estos temas los sigamos discutiendo, analizando, los convirtamos en temas de debate con los amigos, en las organizaciones, porque la solución de este problema tiene que pasar por la ciudadanía y los costarricenses tenemos que involucrarnos en esta discusión. Insisto que aquí hay otro salto que ojalá podamos hacer otro programa, que es que la democracia representativa, desde mi punto de vista, está perdiendo de manera acelerada legitimidad y necesitamos construir una democracia participativa que fortalece la representativa. Pero esto es una discusión de más largo aliento, pero yo sí creo que hay que, o sea, las personas que nos escuchan tienen que entender una cosa, en la solución tienen que participar ellos. No podemos pensar que lo hagan otros. Todos tenemos que involucrarnos en estos debates. Sí, evidentemente las soluciones al problema de la caja suponen la participación de actores como usted, actores institucionales, pero sin duda hay que recuperar niveles de organización a nivel comunitario y popular que desde hace mucho tiempo también desgraciadamente hemos ido perdiendo. Bueno, don Mario, muchísimas gracias. ¿Algo que usted quiera agregar para finalizar la entrevista? Bueno, un agradecimiento y hacer el siguiente señalamiento. En realidad aquí lo que hay que discutir es el Sistema Nacional de Seguridad Social. La caja es un subsistema de ese sistema, pero la seguridad social es algo mucho más amplio, ¿verdad? Y eso es un debate que Costa Rica tiene que tener ya acerca de cuál es el modelo de desarrollo económico, social, político que queremos, cómo nos vislumbramos dentro de 10, 15, 20 años, y estos debates son fundamentales. Así es que ojalá que tengamos fuerza para desarrollarlos y darle también un ejemplo al mundo en ese ámbito. Bueno, aquí las puertas del Faro van a estar abiertas para cuando, con tal de poder hacer discusiones para defender a la caja, vamos a estar aquí a disposición. Bueno, don Mario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo a todos. Un abrazo. Y bueno, nosotros con esto ya nos vamos despidiendo. La entrevista va a quedar colgada en el Facebook durante más tiempo. Y en las próximas horas vamos a estar subiéndola completa por YouTube. Don Mario de Bandas planteó, me parece, importantes, dejó varios títulos, entre ellos una cartera muy grande de proyectos en materia de construcción de hospitales, EVAIS, inclusive centros de atención especializada a lo largo del país que, como bien decía él, no solamente van a contribuir a que la caja sea más eficaz en materia de los servicios que le presta la ciudadanía, sino que eso también va a generar o podría generar o genera condiciones para la reactivación económica del país en un contexto tan adverso como este que enfrentamos, dada la pandemia mundial del coronavirus. Entonces, bueno, con esto, al ser las 3:35 de la tarde, nos despedimos. Esto fue Entrevistas El Faro con Mario de Bandas y por lo tanto vamos despidiéndonos. Que tengan muy buena tarde, feliz fin de semana y sigan invitando a todas y todos a que sigan El Faro y que sigan compartiendo nuestros contenidos. Buenas tardes. Pronto.